Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal y jueves para orar, ¿verdad? También por un aumento en las vocaciones sacerdotales y religiosas para toda la Iglesia. Y además, hoy celebramos el Día Internacional de la Fraternidad Humana, del cual hablaremos dentro de un ratito para que, entrando en comunión con el Santo Padre, oremos también por esta intención. Así que un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, a través de Católica Radio 88.9 y las redes sociales. Así que oramos. Ven, Espíritu Santo. Purifica la Iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, pues vamos a hacer un breve resumen histórico sobre este día que hoy celebramos. El Papa Francisco participa hoy en su primera celebración en este Día Internacional de la Fraternidad Humana, en un encuentro que se ha celebrado en este día, fecha 4 de febrero, fijada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para esta nueva cita anual. Y lo hará junto, o lo hicieron porque ya aquí ha pasado, ¿verdad? Al gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Ese acto se celebró en Abad Dalí en presencia del jeque Mohammed bin Zayed. Vamos a hacer un breve recuento histórico porque de esa visita que hizo al Papa es que surge Fratelli Tutti. Entonces coincide que todos nosotros estamos reflexionando un poco sobre este documento, ¿verdad? Esta encíclica del Papa. En el año 2019, 4 de febrero, durante el viaje apostólico que su santidad realizó a los Emiratos Árabes Unidos, Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, el Cairo, Ahmad Al-Tayeb, firmaron un documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, también conocido como el documento sobre la fraternidad humana. ¿Cuál era el deseo que buscaban estos dos grandes hombres de paz? En primer lugar, implementar el documento que el 20 de agosto de ese mismo año estableció el Comité Superior para la Fraternidad Humana, que tiene unas siglas en inglés, HCHF. Actualmente se está desarrollando un proyecto para la creación de una casa de la familia abrahámica, con una sinagoga, una iglesia y una mezquita, en la isla de Sada Beach, el corazón cultural de Abu Dhabi, en los estados de los Emiratos. Esto es interesante porque es un templo que se construye con la participación de las tres grandes religiones monoteístas que tienen como padre en la fe a Abraham: Israel, los cristianos y los musulmanes. Ese año también, el 2021, o en este año, el 2021, se entregará un premio como un reconocimiento a aquellos que trabajan por la fraternidad universal. El 3 de octubre del 2020, el Papa firmó en Asís la encíclica Fratelli Tutti, que es la que estamos comentando estos días, sobre esa amistad y esa fraternidad social. Esta encíclica recoge, como hemos estado viendo estos días y continuaremos, los grandes temas planteados en aquel documento sobre la fraternidad universal, firmados por el imán y el Papa. Y el 21 de diciembre del 2020, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se declaró hoy, el 4 de febrero, como el Día Internacional de la Fraternidad. Es lo que a lo largo de este día se ha estado celebrando. Santo Padre ha pedido que nos unamos, por eso hoy hemos hecho algunas oraciones especiales, se han hecho unos foros, algunos han podido seguirlo a través de las redes sociales y nosotros pues continuamos nuestro pequeño aporte desde la reflexión que estamos haciendo
de la carta encíclica Fratelli Tutti, ¿verdad? Es correcto. Del Santo Padre. El próximo año, dado que se dispondrá de más tiempo, esto entra en el proyecto, habrá una buena oportunidad para profundizar en esta encíclica. Como ven, el Papa con su magisterio marca la ruta del mundo, marca la ruta de la historia, y no lo hace solo, lo hace colaborando con otras personas de buena voluntad, con una visión o una tradición de fe diferente, pero no ajena a lo que nos une como seres humanos. Y a lo que acontece también en el día a día, ¿verdad? En esta nueva realidad que estamos viviendo y que nos está tocando. Por eso que este día también tengamos esta oración en nuestro corazón y en nuestros labios, y que pidamos de verdad al Señor esa gracia de poder crear lazos, puentes que unan y no que dividan. Vamos a continuar entonces con el texto. Hoy nos toca ver otra sombra: agresividad sin pudor. Puñetazo limpio, en otras palabras, ¿verdad? El número 44 dice: al mismo tiempo que las personas preservan su aislamiento consumista y cómodo, eligen una vinculación constante y febril. Esto favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, de maltratos, descalificaciones, latigazos verbales, hasta destrozar la figura del otro, en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos. Fuerte la afirmación, una afirmación que parte, ¿verdad?, de cómo personas que se aíslan en un consumismo y en un estilo de vida muy cómodo, crean una vinculación diferente que favorece el crecimiento de una insólita agresividad. Y esto se nota en insultos, en maltratos, en cómo descalificamos a las personas, en ese latigazo verbal, ataque directo, ¿verdad?, que no deja ajeno incluso los golpes corporales. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual. Tremendo, como hay gente, ¿verdad?, que manifiesta esa agresividad, y esto lo vemos en expresiones, en fotos, en canciones, una cosa muy dura, muy fuerte. Ello ha permitido que las ideologías pierdan todo pudor. Lo que hasta hace pocos años no podía ser dicho por alguien sin el riesgo de perder el respeto de todo el mundo, hoy puede ser expresado con toda crudeza, aún por algunas autoridades políticas, y permanecer impune. Esto lo vemos en cierto lenguaje que a veces se utiliza, ¿verdad?, por ciertas figuras públicas, que uno dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y como si nada, canciones, discursos, expresiones, escritos, mil cosas. Y eso era lo que decía el Papa en el número anterior, ¿verdad? Esos dispositivos móviles que ahora pues también son ese filtro para insultar, agredir despiadadamente. No cabe ignorar que en el mundo digital están en juego ingentes intereses económicos, capaces de realizar formas de control tan sutiles como invasivas, creando mecanismos de manipulación de las conciencias y del proceso democrático. Por eso es importante desarrollar una conciencia crítica, un análisis, un preguntarnos, ¿y esto que están diciendo? ¿Esto que estoy leyendo? ¿Esto es verdad? ¿De dónde lo han sacado? Porque a veces nos tragamos las cosas, ¿verdad?, tan fácilmente. Dijeron por ahí, pero ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Y a veces tú oyes personas, ¿verdad?, con unas afirmaciones tan categóricas, porque el Papa dijo, ¿dónde lo dijo? No, lo dicen por ahí. No todos los medios dicen la verdad. Y podemos sacar de contexto lo que verdaderamente se quiso decir en ese momento. Y eso, figuras religiosas, figuras políticas, figuras normales,
Los santos de cada día, diríamos, ¿verdad? Los secundones de ahí. Nadie tiene derecho a desvirtuar la expresión de otra persona, simplemente inventando cosas o imaginándose cosas. El funcionamiento de muchas plataformas a menudo acaban por favorecer el encuentro entre personas que piensan del mismo modo, obstaculizando la confrontación entre las diferencias. Si no hay diálogo, no hay confrontación de ideas, sino nos juntamos todos los que pensamos igual y al final acaban diciendo todos lo mismo. Entonces tú dices, esto no funciona así, o sea, esto no puede ser. Estos circuitos cerrados facilitan la difusión de informaciones, noticias falsas, fomentando prejuicios y odios. Los chats, por ejemplo, de los cuales hemos sido también nosotros en algunas situaciones a nivel de comunidad, de gobierno, de religión, de sociedad, víctimas. Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. No excluye a los cristianos, el Papa es consciente, ¿verdad? No dice eso los paganos, no, también los cristianos, aquellos que profesan, dicen, creer, amar a Jesucristo, resulta que corremos el peligro de caer en lo mismo. Aún en medios católicos se pueden perder los límites. Interesante. Se suelen naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera de toda ética y respeto por la fama ajena. ¿Qué se aporta así a la fraternidad que el Padre Común nos propone? Los 3 filtros famosos de Sócrates, ¿verdad? Lo que dicen es verdad. ¿Y cómo yo sé si es verdad? Lo has comprobado. Lo que dicen es útil. Y lo que dicen... me va a hacer bien. Pues si no, no me lo digas. Porque ya bastante basura hay como para aumentarla. Hay gente que son tóxicas, ¿verdad? En sus expresiones, en su estilo de vida, su forma de ser. Hay gente que goza. El otro día, uno de las personas que escribe, ¿verdad? Hablaba, ¿cómo era? Vampiros sociales, era una cosa así que dijo. Sí, de los radioescuchas. Utilizó un término, ¿verdad? Como que chupaban, ajá, desangraban, ¿no? Sí, ya ahorita lo buscamos y lo compartimos, pero ciertamente expresiones, ¿verdad? Que a la luz de lo que estamos compartiendo, era a lo que se refería, era la parte cuando se hablaba de esa manipulación hacia los jóvenes. Y entonces ella lo aplicó desde esa manera. Hay gente que son como las sanguijuelas, le chupan la sangre, le chupan la vida a la gente. Entonces decía vampiro, más fuerte en ese aspecto. Pero se da, Papa San Juan XXIII los llamaba profetas de la amargura, de la desesperanza. Y hay gente que disfruta con esa, podríamos decir, estilo de vida. ¿Verdad? Entonces estos numeritos, ¿verdad? 44, 45 y 46 vienen de esta parte de agresividad sin pudor. ¿El pudor qué es? Ese respeto hacia la otra persona. El pudor no solo se da cuando uno se cambia de ropa, ¿verdad? Que busca un lugar privado, sino y vuelve a hablar de la privacidad, de espacios, de lugares, de fotos, de intimidad, de aquello que es muy sagrado al ser humano. Información sin sabiduría. Interesante. Información sin sabiduría, sin hacer qué. Bien. Si no tiene sabiduría, no hace bien. ¿Qué hará? Entonces, el daño, lo contrario. La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Pero hoy todo se puede producir, disimular, alterar. Interesante, ¿no? La verdadera sabiduría supone un encuentro con la realidad, pero hoy todo se puede producir, inventárselo, disimular y alterar. Cambiar. Lo dañas. Alteras la leche cuando le echas agua. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Alteras un producto cuando lo desvirtúas. Así hacemos muchas veces con el pensamiento. Alteras un texto cuando le añades o le quitas cosas que no tienen nada que ver. Es correcto.
Esto hace que el encuentro directo con los límites de la realidad se vuelva intolerable. Como consecuencia, se opera un mecanismo de selección y se crea el hábito de separar inmediatamente lo que me gusta de lo que no me gusta, lo atractivo de lo feo. Ahí empieza como el discrimen, ¿verdad? Lo que me gusta a mí, de lo que no, como no me gusta lo he hecho, no porque no me guste es correcto o incorrecto, ¿verdad? Con la misma lógica se eligen las personas con las que uno decide compartir el mundo. ¿Con qué gente me junto? ¿Con qué personas comparto? Y bien día lo que en estos días anteriores hablamos, descartamos, sacamos le damos un delete, si hablamos en el clave lenguaje de computadora. Mira que te doy un delete, te elimino de una vez. Te borro. Así las personas o situaciones que herían nuestra sensibilidad o nos provocaban desagrado hoy, sencillamente son eliminadas en las redes virtuales, construyendo un círculo virtual que nos aísla del entorno en el que vivimos. Cuando tenemos al lado una persona que tiene pensamiento crítico y es capaz de llevarnos la contraria, nos hace pensar. Pero si yo me lo tomo personalmente y lo miro como un ataque, no crezco. Entonces me voy a defender. Y como me voy a defender, voy a poner un escudo. Y como pongo ese bloqueo. Escudo, lo elimino. Lo mato. Desaparezca del sistema. No quiero escuchar más lo que tú me estás diciendo. No me interesa. Porque sabemos que esa es como la conciencia, ¿no? Que nos va despertando puntos de vista distintos, formas diferentes de ver la realidad. El sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Fue lo que hizo María en la casa cuando Jesús lo fue a visitar, María de Betania. Se sentó. Entonces fíjate que sentarte a escuchar a otra, una persona que llega y tú no le invitas a pasar, no le invitas a sentarte, no le das el espacio y el tiempo. Muchas veces hay cosas que a mí le suelo decir, ¿verdad? Cuando voy a las parroquias o cuando viene una persona a dialogar conmigo, me dice, ay, porque usted como tiene su tiempo tan medido, está tan ocupado. Pero el tiempo es ahora, ¿no? Aprovechemos. Claro. O cuando te saludan así, y sacó de su tiempo tan, digo, pero este es mi trabajo, esta es mi forma de ser. O sea, para esto estoy yo aquí. Es que usted está tan ocupada que no me atrevo a llamarlo o llamarla para contarle mis situaciones, pero ¿para qué estamos? Estamos para ocuparnos. Ocúpenos. Nos preocupamos y nos ocupamos. No, hermana, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. No, pero cuando digo preocupar, no, lo que estoy diciendo con la persona que tú decías ahorita, no se preocupe por mí, no, es que yo no me preocupo por ti, yo me ocupo. Es el cambio del lenguaje, ¿verdad? Por eso el sentarse es muy importante. Cuando tú llegas a un sitio y la persona te dice, ay, pues siéntate, vamos a hablar un poquito. O de momento se le asomaron así por la puerta y uno dice, esta persona quiere hablar con uno y no se atreve, como de, vente, entra, siéntate, vente, vamos a compartir. Ajá. Importante, y es una pista, ¿verdad? El sentarse a escuchar a otro es lo característico de un encuentro humano. Los perros no se sientan a escuchar a otro, pero el perro se te sienta al lado. Interesante. O llamarte la atención. Curioso, ¿no? Entonces, gente, hay muchas formas, como tú decías, un saludito, un pasaba por aquí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo sintonizar? Pero es un lenguaje, fíjese, ahora que usted menciona a los perros, es un lenguaje perruno, pero interesante. Yo a veces me siento por aquí por el patio y viene Palomo. ¿Quién es Palomo? Palomo, el otro perrito que llegó, ¿verdad? Palomo es uno de los perritos más agregado. Sí, bendito, ven itinerante y encontró dónde quedarse y está aquí con nosotros. Entonces, Palomo viene y se acerca, me mira, se trepa donde estoy sentada y me hace... Aquí estoy yo. Sí, como quien dice, y yo, hola Palomo, ¿cómo estás?
y termina luego acostado, dormido al lado mientras yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Pero es interesante cómo se acercan, es querer estar cerca de alguien, esa necesidad que también sienten, ¿no? Y las personas igual. Y las personas igual. Yo recuerdo en una de las misiones que me tocó trabajar en República Dominicana, una de las parroquias, pues teníamos la oficina, ¿verdad? Y entonces era el pueblo, el Puerto Plata, venían muchas personas del campo a la ciudad porque tenían que hacer sus compras. Entonces la oficina parroquial tenía una sala grande, o sea, era una sala amplia donde estaba la secretaria, atendía a las personas, pero era amplia, era un poco más grande que este salón donde estamos nosotros ahora. Y entonces a veces era curioso porque la gente venía y se sentaba allí y le decía, ¿usted quería ir acá? No, aquí, un ratito. Sí. Y estaban 5 o 10 minutos. Uno pasaba y lo saludaba, ¿cómo está usted? ¿Y en qué puedo ayudar? No, aquí, espera. Y después se iban y le decían, ay, estuve con el padre. Y hablamos. Y simplemente, hola. Yo decía, y hablamos. Ajá. Era ese estar disponible. Y por eso es interesante eso, ¿no? El sentarse a escuchar a otros es característico de un encuentro humano. Es un paradigma de actitud receptiva, del que está dispuesto a escuchar, a recibir, de quien supera el narcisismo, su egoísmo, y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Eso es lo positivo, que el Papa comienza unas claves positivas, pero nos lleva a la reflexión y nos dice, pero el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo. Y es verdad, la gente anda todo el tiempo, bueno, la gente, mucha gente, muchas personas andan todo el tiempo conectados con unos audífonos. Yo creo que están se quedado sordos, pues ponen esa cosa tan dura que al final uno le habla y no te escucha. Entonces, estamos en un mundo sordo. Y añade, a veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. Mira, pero espérate, déjame decirte, no, no damos tiempo, no doy tiempo, voy tan a prisa, corre camino. Y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir. Qué difícil se nos hace, qué difícil se me hace escuchar al otro, ¿verdad? Dejar que la otra persona hable y yo simplemente pues escuchar, sintonizar con la mirada, con los gestos, con el estar, una comunión de presencia. No hay que perder la capacidad de escucha. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza, y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones. Pausamos y en breve regresamos.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes esta carta encíclica, Fratelli Tutti, del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, ¿verdad? Saludamos a los que en este momento pues se unen a nosotros en su programa Mi Camino de Fe, recordándoles, ¿verdad?, que a través del canal de YouTube de Católica Radio 88.9 ustedes pueden seguir estas catequesis que ya próximamente estaremos cumpliendo un año de haber iniciado este camino de fe junto con todos ustedes. Si no hubiera sido por la pandemia. Eso es así, esto no se habría dado, ¿verdad? Para que usted vea. Así es Dios en nuestra vida. De un mal se saca mucho bien. Seguro que sí, así que vamos a continuar compartiendo con ustedes información sin sabiduría de este primer capítulo, Las sombras de un mundo cerrado. Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante, excluyendo todo aquello que no se pueda controlar o conocer superficial e instantáneamente. Esta dinámica, por su lógica intrínseca, impide la reflexión serena que podría llevarnos a una sabiduría común. Interesante como lo plantea. El número anterior decía: deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones. ¿Cuál es esa semilla? La capacidad de escuchar que tenía Francisco. Escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza, y todo esto lo transforma en un estilo de vida. Pero ¿qué sucede? En nuestro mundo de hoy ha desaparecido ese silencio. Y si no hacemos silencio, no escuchamos. Entonces todo se convierte en un tecleo, en mensajes rápidos y ansiosos. Fíjate que es interesante que incluso se cortan las palabras y se ponen unos signos. Sí, abreviado todo ahora. Y que a veces uno dice, ¿qué querrá decir? Es un lenguaje limitadísimo, ¿verdad? Se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Porque ¿dónde se da la básica comunicación humana? Que sea sabia, pues cuando somos capaces de escuchar lo que dice la otra persona, cuando no la interrumpimos, cuando somos capaces sobre todo de perder el tiempo con ella, estar ahí, estar. Se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante. Me fabrico mi propio mundo, mi propia fantasía, me encierro en mí y excluyo todo aquello que no se puede controlar o conocer superficial e instantáneamente. No me interesa, no me gusta profundizar, me quedo como en la playa por arriba, pero no buceo. La persona que le gusta el buceo descubre un mundo maravilloso debajo del mar. A Manuel le gusta eso. ¿Ah, sí? Sí, usted no ha visto unas fotos majestuosas que él tiene. Le gusta profundizar. Es un hombre de silencio. De silencio, de adentrarse. De monte adentro. Ajá. Por eso es de Jayuya. Podemos buscar juntos la verdad en el diálogo. Buscar juntos la verdad en el diálogo. En la conversación reposada o en la discusión apasionada. Que discutir apasionadamente no quiere decir que yo te insulte, yo te maltrate, no, es el fogueo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tenemos que aprender cómo nos expresamos, pero con ese ardor, con ese entusiasmo, con esa
fuerza tremenda que ayude a abrir camino. Yo creo, padre, que el lenguaje de la comunicación es muy interesante, porque a veces uno escucha a la gente hablando y uno dice, pero ¿por qué hablan así? ¿Están peleando? No, es que es su manera de cómo comunicarse, ¿verdad? Hay algunos que hablan más duro, otros más pausados, otros más revoltosos. Y a veces hay unos que hablan muy pausados, pero tienen una violencia terrible. O sea, por eso que el lenguaje de la comunicación es demasiado amplio y uno descubrir. Hay expresiones que pueden ser muy sarcásticas. Buenas tardes, hermana Cristina. ¿Cómo se encuentra usted? Ay, Dios mío. Bueno, no he gritado. No, pero con el gesto nada más me dijo, ¿cómo está usted? ¿Sabes? Y por eso un buen comunicador capta inmediatamente y se da cuenta. Por eso decía aquí, ¿verdad? Diálogo. Buscar juntos la verdad en el diálogo. Conversación reposada, con esa discusión apasionada. Pero es un camino perseverante, hecho también de silencios y de sufrimiento. A veces hay que callarse, y no siempre el que calla otorga. A veces es por prudencia. Yo soy dueño de lo que callo, pero esclavo de lo que digo. Por la boca muere el pez. Capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. Cúmulo, sabemos muchas cosas, pero me hace más sabio. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet. Fíjate cómo dice, con búsquedas ansiosas. No es que no se busque en internet, pero que sea una búsqueda. ¡Búscalo ahora mismo! No, no es eso. Ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. Lo que dialogábamos anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú que eso es verdad? ¿Lo has comprobado? De ese modo, no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente solo giran en torno a los últimos datos, son meramente horizontales y acumulativas. 3 aspectos: últimos datos, horizontales y acumulativas. No hay profundidad, no hay un adentrarse, no hay un escudriñar, no hay un profundizar. Pero no se presta una detenida atención y no se penetra en el corazón de la vida. No se reconoce lo que es esencial para darle un sentido a la existencia. La mascarilla nos está ayudando a eso, a hablar menos y a decir lo esencial, para no fatigarnos. Así, la libertad es una ilusión que nos vende y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. Interesante, la libertad es una ilusión que nos vende y se confunde con la libertad de navegar, buscar, ¿no? Frente a una pantalla. El problema es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritu libre y dispuestos a encuentros reales. Curioso, ¿no? Un espíritu libre corre por todos lados, pero tiene que estar dispuesto a encuentros reales. Sí, mi pensamiento, mi diálogo, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo dices tú? Y uno divaga y dice, pero al final encontramos lo que nos une. Y es curioso porque en la diversidad está la clave de la unidad. Por eso al Papa le gusta mucho usar el signo del poliedro cuando habla de la iglesia. O sea, distintas puntas, pero al final concuerdan. Entonces, es en la diversidad una gran unidad. Que me enriquece, que me hace crecer, que me hace escuchar, que me hace reflexionar, que me hace profundizar y me hace avanzar. Sometimientos y autodesprecios. Otra sombra. Sometido y despreciado. Yo me desprecio, no me valorizo. Algunos países exitosos, desde el punto de vista económico, son presentados como modelos culturales para los países poco desarrollados, en lugar de procurar
que cada uno crezca con su estilo propio, para que desarrolle sus capacidades de innovar desde los valores de su cultura. Esto es interesante porque cultura es la manera de ser, de pensar, de actuar y de vivir un pueblo. Nosotros, por ejemplo, como puertorriqueños tenemos un estilo. Los dominicanos tienen otro estilo, los cubanos tienen otro estilo, los haitianos y así. Los norteamericanos tienen otro estilo. El problema es cuando se nos quiere imponer un estilo y no nos damos el tiempo suficiente. ¿Para qué? Para desarrollar desde lo que somos nuestras capacidades. Es que tú no puedes, es que tú no vales, es que tú no vas a llegar, es que tú... Entonces vamos como cortando la traba. Y a veces es que esa gente es así. ¿Cómo que esa gente es así? Ese tono tan despectivo que usamos, ¿verdad? Esta nostalgia superficial y triste que lleva a copiar y comprar en lugar de crear, da espacio a una autoestima nacional muy baja. Los talent shows tienen un problema. ¿Por qué? Porque a veces lo que se hace es copiar. Entonces, en un talent show se supone que tú demuestres tu talento, pero si tu talento es copiar lo que otro artista hizo, no es talento. Talento de copiaje, pero tú mismo, sé tú mismo, crea tú mismo, ¿no? Pero te vistes igual que el artista tal, caminas como el artista tal, te peinas como el artista tal. Entonces tú eres un copy y un copy mal, una copia mal hecha, porque no vas a ser, él es él. Entonces, las imitaciones no favorecen nada. Por eso, cuando Dios nos creó, rompió el molde. Esto que se dice de la persona, del individuo, se dice también de los pueblos, de las naciones, de las culturas. En los sectores acomodados de muchos países pobres, y a veces en quienes han logrado salir de la pobreza, se advierte la incapacidad de aceptar características y procesos propios, cayendo en un menosprecio de la propia identidad cultural como si fuera la única causa de los males. Interesante el análisis. Incapacidad de aceptar características propias, de procesos propios. Entonces menospreciamos lo que es nuestro, lo que nos da identidad, como si esa fuera la única causa de los males. No. ¿Qué amo yo de lo que soy? Como puertorriqueño en nuestro caso, ¿verdad? Lo valorizo. ¿Qué amo de otra cultura, la que sea? La valorizo, la integro, sumo y no resto, multiplico y no divido. Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo. Detrás de estas tendencias que buscan homogeneizar el mundo, afloran intereses de poder que se benefician del bajo aprecio de sí, al tiempo que, a través de los medios y de las redes, se intenta crear una nueva cultura al servicio de los más poderosos. Y esto a veces afecta desde el nacimiento, ¿verdad? La crianza que se da en el hogar. Tienes que ser como tu hermano. Yo no tengo que ser como mi hermano es él y yo soy yo. Coge ejemplo de tu hermano. Ok, coge ejemplo, pero déjame realizarlo a mi estilo. Entonces, cuando nosotros menospreciamos a una persona y la vamos como estrangulando en lo que ella puede hacer, es que tú no lo haces como tu hermano. ¿Cuántas veces esa frasecita ha hecho tanto daño? En deportes, por ejemplo, si él es deportista o el otro le gusta la pintura, o le gusta escribir, o le gusta la mecánica, o le gusta andar, qué sé yo, tanta variedad, ¿no? Pero las comparanzas nunca son buenas, hacen daño. Hay que valorizar lo que hace el otro y puede servirnos de ejemplo, pero no es copiar. Por eso decía lo de los talent shows, que a veces te hace un talent show copiándolo a tu propio talento. Imagínatelo, créalo, hazlo tú, desarrollalo tú. Esto es aprovechado por el ventajismo de la especulación financiera y la expoliación, donde los pobres son los que siempre pierden. Por otra parte, ignorar la cultura de un pueblo hace que muchos líderes políticos no logren implementar un proyecto eficiente que puede ser libremente asumido
y sostenido en el tiempo. Líderes políticos no logran implementar un proyecto eficiente. ¿Por qué? Porque no valorizan lo que hay, lo quieren barrer. Entonces, ¿a dónde vamos? A la autodestrucción. Se olvida que no existe peor alineación que experimentar que no se tienen raíces, que no se pertenece a nadie. Lo de los jóvenes, cuando hablaba, ¿verdad?, anteriormente, y los ancianos. Si no me siento conectado con esa historia, me alieno, me salgo de, estoy fuera de. Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto y podrá engendrar el día de mañana solo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la conforman, y también en la medida que rompa los círculos que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros. Fabulosas palabras con las que vamos terminando el día de hoy, ¿verdad? Sí. Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto y podrá engendrar el día de mañana solo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la conforman, y también en la medida que rompa los círculos que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros. Precioso para terminar el programa de hoy. Preciosa frase que nos dé ánimo y nos haga entender lo que somos, para amarlo, respetarlo, potenciarlo, pero sobre todo vivirlos. Oramos y pedimos al Señor su gracia, su ayuda. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes.